Hoy les presento, el Capitán Futuro. Hola mis queridos retroamigos, ahora les hablaré de un gran clásico que muchos vimos de niños, y que no sabíamos que era un anime y mucho menos que estaba basado en una obra literaria, pero nos marcó para siempre. Es por ello mis queridos retroamigos, que ahora les daré una breve explicación de qué significa el término pulp en la literatura, para así poder comprender el origen del Capitán Futuro. ¿Qué significa pulp en la literatura? Pulp, mis queridos retroamigos, es un término que hace referencia a un formato de encuadernación en rústica, barato y de consumo popular de revistas, especializadas en narraciones e historias de diferentes géneros de la literatura de ficción. Las publicaciones contenían argumentos simples, con grabados e impresiones artísticas que ilustraban la narración de manera similar a un cómic o historieta. Dichas publicaciones aparecieron durante el primer tercio del siglo XX y continuaron su impresión hasta finales de la década de 1950. Fueron descendientes directas de las Damn Novels y los Penny Dreadfuls, que contaban las hazañas de soldados y bandoleros, al igual que historias de terror, en un formato de revista barata destinada al consumo popular. El lejano viaje del Capitán Futuro, del pulp al anime. Capitán Futuro, o Captain Future, marcó una época en la cual Latinoamérica recién conocía el anime, y se emitía cuando todos los llamaban dibujos chinos, nadie sabía cuál era el género, y si hablabas de eso, solo les traías a la mente la imagen de dos ojos grandes con piernas largas. Había una falta de información sobre lo que se avecinaba desde la Tierra del Sol naciente, y esta serie fue uno de los representantes que con sus aventuras espaciales, los carismáticos personajes y por supuesto la pegajosa canción del opening, que fue interpretado por el conocido Capitán Memo, pero esa no es toda la historia, ya que el viaje del Capitán Futuro inició muchísimo antes que la década de los 70, en la cual fue emitido. Otra vez el pulp nos trajo algo grandioso. Cuando pensamos en la adaptación de un anime, lo primero que se nos viene a la mente es un manga, pero lo que pasó en este caso es algo un poco sorprendente, aunque común en el occidente, pues las novelas pulp norteamericanas de los años 30 eran la fuente de cómics, series e incluso películas, pero anime, esta vez sí. Capitán Futuro, mis queridos retroamigos, es un héroe pulp creado por Mort Wasinger en 1939, siendo redactor en la revista Thrilling Wonder Stories. Fue presentado en la primera convención mundial de sci-fi de ese mismo año. Por otro lado, Edmund Hamilton también había trabajado en un personaje similar llamado Mr. Futuro, el cual derivó posteriormente a llamarse igual. La polémica surgió cuando ambos coincidieron en la convención, de tal manera que cuando se presentaron se desató la confusión. No obstante, las cosas llegaron a un acuerdo, ya que Edmund Hamilton se encargaría de escribir las historias y Mort Wasinger sería quien se encargara de la parte editorial de las mismas. La versión de Hamilton sería la que posteriormente se quedaría, y fue como conocimos al Capitán Futuro. La historia de los tripulantes del cometa. La trama, mis queridos retroamigos, ronda en el año 1990. Recuerden que ese era el futuro para los autores, cuando el científico Roger Newton, su esposa Elaine y su colega el científico Simon Wright, dejan el planeta Tierra para hacer una investigación en un laboratorio aislado en la Luna. Simon Wright, presintiendo su muerte, le pide a sus amigos que le ayudaran a diseñar un artefacto flotante al cual trasplantarían su cerebro. Trabajando juntos, los dos científicos logran crear un robot llamado Greg y un androide cambiante de forma llamado Oton. Por desgracia, el científico criminal Víctor Corvo llega a la Luna y asesina a la pareja de esposos. Con la muerte de sus padres, su hijo Curtis pasa a ser criado por Otto, Greg y Simon Wright. Bajo su tutela, Curtis crece para ser un científico brillante, fuerte y rápido como el mejor de los atletas. También crece con un gran sentido de la responsabilidad y espera utilizar sus habilidades científicas y físicas para ayudar a la humanidad, ofreciendo sus servicios a la presidenta del sistema, trabajando bajo el alias de Capitán Futuro, que junto con Simon, Otto y Greg serían conocidos como los Future Men. Posteriormente, unirían fuerzas con la agencia encargada del orden en el sistema, la Patrulla Planetaria, la cual sería representada por la hermosa agente Joan Randall,
quien termina siendo el interés romántico de Curtis Newton, comenzando sus aventuras por el sistema solar a bordo de la nave El Cometa. Y por supuesto tenía que haber un anime. Las historias perdidas en el tiempo y en los estantes quedarían así si no fuese porque en el año 1978, tras la muerte de Edmund Hamilton, Toei Animation rescató las historias del escritor principal del personaje y en 1978 lanzó Kyaputen Future, que obviamente sabemos qué significa. La serie del anime está basada en 13 de las historias de Hamilton, las cuales se alargaron en arcos argumentales con 53 episodios. La serie Retro Amigos llegó a Latinoamérica a principios de los años 80 como parte de la licencia de Zeadi International, la cual obtuvo los derechos de varias series japonesas, sin éxito en el mercado anglosajón, y las relanzó en Hispanoamérica, encargándose de realizar la producción de los doblajes al español y la elaboración de la banda sonora que las acompañarían. ¿De qué trataba la serie del Capitán Futuro? La serie del Capitán Futuro, mis queridos retroamigos, tiene el mismo argumento que la novela de Edmund Hamilton, y como ya se los dije anteriormente, esta serie de televisión está basada en la novela de dicho autor, la cual la aleja de los usuales animes de ciencia ficción japoneses, pero garantiza auténticas historias de la ópera espacial. Fue adaptado al anime por NHK y producido por Toei Animation, y se emitió durante 52 episodios desde el 7 de noviembre de 1978 hasta el 18 de diciembre de 1979. Según el guionista Masaki Tsuji, NHK le pidió que adaptara la historia para que se ajustara a la ciencia moderna de ese entonces. La serie tiene un moderado contenido científico y muchas lecciones moralistas. La serie consta de 52 episodios con una duración aproximada de 25 minutos cada uno y un episodio de 1 hora realizado como programa especial de fin de año, y fue transmitido justo antes del programa Batallas de Canciones Rojas y Blancas. Posteriormente se proyectó en el Toei Manga Festival. El Capitán Futuro y su tripulación batallan contra los bribones más malos del cosmos en varias situaciones como viajes en el tiempo, dimensiones paralelas y microcosmos, siendo estas algunas de las extraordinarias aventuras que junto a ellos compartimos cuando éramos niños. Personajes del Capitán Futuro. La tripulación. Este grupo más el profesor Salmon es el equipo que navega a bordo de la nave Cometa. También deben sumarse a ellos como apoyo desde la base terrestre John Randall, Ken Scott y el comandante Ezra Gurney. Curtis Newton, el Capitán Futuro. Es el hijo de los científicos Helen y Roger Newton, quienes fueron asesinados mientras estaban en una misión científica. Fue criado por el profesor Salmon, Otto y Grog, y de ellos aprendió la ciencia y disciplina necesaria para ser el superhéroe encargado de la paz universal interdimensional. Desde su base lunar, se encarga de poner en su sitio a cuanto villano interestelar se le ponga por delante. Profesor Salmon Wright. Estando al borde de la muerte en un accidente, el profesor Salmon Wright pudo sobrevivir gracias a la tecnología que le permitió conservar su cerebro viviente de científico, siendo transportado en una máquina parlante y voladora. Otto. Es un androide, dotado de la capacidad de transfigurar su rostro y cuerpo, es el amo del disfraz y generalmente servía de espía, infiltrándose en las filas enemigas para obtener información. En uno de sus viajes en el tiempo, se enamora de una cavernícola llamada Ahara. Grog. Es un robot diseñado por los padres del Capitán Futuro, con serios problemas nasales, al menos en su doblaje al español. Su increíble fuerza y resistencia a las condiciones más adversas lo hacían el candidato ideal para todo tipo de exploraciones, en todo terreno. Joan Randall. Ella es la encargada de supervisar las misiones desde la Tierra, siempre enamorada del Capitán Futuro, fue clave para el éxito de muchas misiones. Ken Scott. Es un niño huérfano, inquieto e inteligente que acompaña a Joan y Ezra desde la Tierra, pero esto no quiere decir que no se fuera de polizón en la nave Cometa en más de una ocasión. El capitán le tiene gran afecto, pues le recuerda a él mismo de pequeño. Comandante Ezra Gurney. Él es quien manda y dirige la acción desde la Tierra. Es el encargado de transmitir las decisiones del presidente Case.
Iki y Doki. Estas son las mascotas de Grog y Otto respectivamente. Tienen el poder de moldearse y transformarse en distintos objetos. La nave cometa. La nave cometa es capaz de dirigirse a sí misma a través del espacio, es el medio de transporte indispensable para cualquier viaje interplanetario, temporal o interdimensional. Alcanza velocidades aproximadas a los 1500 años luz por segundo. El emperador del universo. ¿Cómo no recordar al emperador del universo, el más malo de los enemigos del Capitán Futuro, fue él quien siempre trató de destruirlo y conquistar hasta los últimos confines del espacio? Publicaciones. Manga. En el momento de su emisión, la versión del anime fue adaptada al manga por los siguientes artistas. Hiroshi Aizawa, un nuevo libro de Futami Sobo. Solo hubo un volumen, El aterrador emperador del universo, y ninguna secuela. Sugaya Mitsuru, serializado en TV Magazine. Aunque se basa en la versión del anime, tiene su propio desarrollo único. Tateyama Seiichi, serializado en Monthly Shonen Magazine, desde la edición de noviembre de 1978 hasta la edición de enero de 1979, para un total de 3 números. Además, se publicó un manga en formato resumen de unas 2 páginas en una revista infantil. Libro. En el momento de su emisión, se publicaron versiones del anime en libros, separados de la obra original, y estaban dirigidos a un público de niveles superiores. La edición Terrifying Space Emperor fue publicada por Futami Sobo. Era un libro de tapa dura del tamaño de una edición de bolsillo, y se presentaba como una historia ilustrada utilizando imágenes del anime. La serie terminó en un solo volumen y no hubo secuela. En el momento de la venta, la portada presentaba un texto que llamaba a los Future Man, la fuerza guerrillera planetaria. Asahi Sonorama ha publicado 3 volúmenes de tapa dura. El volumen 1 es el arco del aterrador emperador del universo, el volumen 2 es el arco del mundo perdido del tiempo y el arco de la misteriosa banda de secuestradores de naves espaciales, y el volumen 3 es La estrella oscura se acerca. El libro se titula Asaph Romance. El contenido fue una novelización de la versión de anime con una colección de escenas famosas del anime. Kodansha publicó 2 volúmenes de la novelización como novelas de animación. El volumen 1 es El aterrador emperador del universo y el mundo perdido del tiempo, y el volumen 2 es la misteriosa banda de secuestradores de naves espaciales. Cuando el anime se estaba transmitiendo, la versión de bolsillo original de Hayakawa Publishing estaba envuelta en una cinta con la leyenda Anime NHK actualmente en emisión y una imagen del anime. Revista. En el número de noviembre de 1978 de la revista Anemai, cuando la serie se emitió por primera vez, se presentó un artículo especial sobre la serie. La portada también presentó este trabajo. Figuras de acción. Para coincidir con la transmisión del anime, la empresa fabricante de juguetes Poppy lanzó juguetes como el Papeneka Future Comet, Papeneka Cosmolina, Chagakan Golag, Flatora Future Comet y una pistola de protones de plástico. Además, Chagakan Captain Future, cuyo torso, brazos y piernas utilizan el mismo molde que UFO Robot Grandazer, y Papeneka Salmon Light, con lanzamiento de misiles y cerebro brillante, fueron lanzados exclusivamente en el extranjero. En el 2018, la marca Echao Pro lanzó un modelo de la nave cometa de la serie animada. A pesar de las diferencias en las referencias culturales y el medio, la serie animada fue fiel al original de muchas maneras, desde las explicaciones científicas didácticas, hasta el énfasis en la utilidad del cerebro en contraposición a los músculos. La serie se tradujo a varios idiomas y se distribuyó a nivel mundial. Los 4 episodios que componen el segundo arco de la historia de la serie fueron doblados al inglés y lanzados en video por ZD International a principios de la década de 1980, como The Adventures of Captain Future. A fines de la década de 1980, Harmony Gold denominó la historia inicial de 4 partes de la serie como una película para televisión, editada y simplemente titulada Capitán Futuro, pero con alteraciones en algunos nombres de los personajes, diferentes de los de las historias de Hamilton, ya sea por leyes de licencias u otras razones. Ese tema sigue siendo un amplio campo de especulación.
Una caja de Blu-ray en japonés se lanzó en septiembre del 2016 y en noviembre del mismo año. En diciembre del 2016 se lanzó una caja de Blu-ray alemana de edición limitada de coleccionista que presenta no solo la versión japonesa remasterizada sin cortes y con subtítulos en alemán, sino también la versión alemana con muchos cortes. Si bien solo 8 episodios en total se doblaron al inglés, la serie tuvo un gran éxito particularmente en Francia, donde el título y el nombre del personaje principal se cambiaron a Capitaine Flamme, en Italia con el título traducido como Le fantastische Avventure di Capitán Futuro, en América Latina y España con el título de Capitán Futuro, en Taiwán con el nombre de Space Commando, la versión árabe tiene el título de Faris al-Fadai o El Caballero del Espacio y se transmitió muchas veces durante la década de 1980. La serie también se emitió en Alemania, donde apareció bajo su nombre original. Sin embargo, esta versión fue cortada en aproximadamente una cuarta parte de la duración original, lo que afectó principalmente a las escenas violentas o aquellas consideradas prescindibles para las historias. Una pequeña nota sobre la música de la serie. La música incidental original fue compuesta por Yuji Ono, mientras que la versión doblada al inglés tenía una nueva banda sonora, compuesta por Mark Mercury. El trabajo de Mercury sobrevivió en la versión latinoamericana, pero se le agregó una nueva apertura compuesta por Suki Levy y cantada por el intérprete chileno, Juan Guillermo Aguirre, mejor conocido como Capitán Memo. Para la versión alemana, el compositor alemán Christian Brunn creó una banda sonora completamente nueva, y hasta el día de hoy la banda sonora futurista de sintetizador disco funk se considera de culto por darle a la serie la sensación adecuada. En 1995 se lanzó un CD con la banda sonora, un remix del tema Fein de Greifen an, Los enemigos atacan, del DJ alemán Phil Fulner, llamado Tofano. Entró en el top 10 de las listas de singles de Alemania y Austria en 1998. También la editorial alemana Bastei Verlag publicó una serie de cómics del Capitán Futuro con aventuras originales. Capitán Futuro Retro amigos, es tal vez para muchos el primer anime que vieron cuando eran niños, sin saber que era anime, y al final se forjó un profundo lazo con el personaje, ya que es conocido por la mayoría de las personas de esa generación. Nunca se olvidarán las aventuras de este legendario personaje, gracias a que el viaje que hizo desde sus orígenes hasta nuestro corazón estará marcado, como también será bueno que las nuevas generaciones, que comienzan en sus primeros pasos en el fanatismo a la animación japonesa, sepan que existió. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Saludos y hasta el próximo retro video.